Por lo general, muchas personas no son conscientes del importante papel que juega la mente en los seres humanos, en nuestras decisiones y en nuestras emociones. Dios colocó este poderoso órgano en cada uno de nosotros para ayudarnos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento, ya sea espiritual, ya sea intelectual, económico, emocional. El día de hoy el pastor Jonathan nos compartirá un mensaje acerca de lo que dice la Biblia, de nuestra mente, de cada uno de nuestros pensamientos. Es por eso que te invito a que escuches este mensaje desde el principio hasta el fin y que puedas compartir también este mensaje a algún amigo, a algún conocido tuyo, para que todos podamos ser bendecidos con esta palabra que es necesaria y importante para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hay pensamientos continuos y yo diría que hasta excesivos, de abundantes, que van y vienen. Tenemos que tomar decisiones y estamos pensando qué decisión tomar. Estamos pudiendo retener cosas buenas o malas y tenemos que tomar la decisión de quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Este es el siguiente versículo que tengo aquí como lema de este mensaje. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 23 dice la palabra de Dios: examinarlo todo, todo viene a la cabeza, a la mente, a tus pensamientos. Examínalo todo, retén lo bueno, dice la palabra de Dios. ¿Y qué? Absteneos, fíjese esto, absteneos de toda clase o especie de mal. Dice el siguiente versículo: y el mismo Dios de paz que os santifique por completo, ¿en todo qué? En todo vuestro ser. Porque Dios quiere utilizar tu mente, Dios quiere utilizar esa parte que es tan importante, es el cerebro, es la zona pensante, como si fuera un ordenador, ¿no? El procesador que emite todas las órdenes, todas las funciones que puede ejecutar un aparato, en este caso una persona. Dios quiere que todo nuestro ser sea santificado a través de ¿qué? De nuestra mente, de la purificación y la santificación de nuestra mente. Y llegaba a la conclusión, otra vez volviendo al versículo de antes: todo me es lícito, que significa todo se me permite, todo lo puedo hacer, como dice el pastor muchas veces en su interpretación personal, puedo hacer lo que me da la gana, sí, pero tenemos que atender a esos dos consejos: no todo me conviene y no todo me edifica. ¿Amén? ¿Cuántos pueden pensar ahora? Es una prédica para pensar, obviamente. ¿Cuántos pueden reflexionar y pensar ahora si realmente, y este es el tema de hoy, si realmente estamos utilizando ese filtro en nuestra mente para saber qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene? ¿Qué es lo que nos edifica y qué es lo que nos destruye? A ver, filtra tu mente, ahí está. Ahí estamos nosotros con todos los posits, con todos los pensamientos, los buenos, los malos, los que nos producen crecer y avanzar en el reino de Dios y los que nos perjudican mucho y nos alejan del Padre. Por eso dice la palabra de Dios: absteneos de toda clase, especie de mal. Que hay mucho, que hay mucho. Veía este filtro y me acordaba de mi cafetera en mi casa. Y digo, qué cierto es importante para que el café salga rico y sin ningún tipo de sustancia sólida. Es necesario que haya un filtro, ¿verdad que sí? Yo pongo el café ahí, el grano molido, en el filtro. El agua pasa por ahí, solo coge el sabor y el aroma, pero el grano no pasa. El grano representa toda clase y toda especie de mal. Pero podemos entresacar lo precioso de lo vil, como dice la palabra. Por eso necesitamos filtro. Y ¿sabes qué? El Señor ponía en mi corazón que el mejor filtro que podemos utilizar no es tu sabiduría, ni tu conocimiento, ni tu justicia, sino el Espíritu Santo.
nuestro gran filtro, el filtro de máxima garantía, el filtro que te va a dar la capacidad de ser más que vencedor en todos tus pensamientos y eso genere bendición para todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, es que tú seas capaz de utilizar bien en tu mente el filtro del Espíritu Santo. Porque Él dice, Jesús nos dijo que Él nos guiaría, el filtro del Espíritu Santo nos guiaría ¿a qué? A toda justicia y a toda verdad. Él nos iba a marcar el camino. Él nos iba a decir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Dice que el Espíritu, ¿qué? Cuando hacemos algo mal, ¿qué hace? Nos redarguye, ¿verdad que sí? Nos hace sentir mal. Viene el remordimiento. Y esto no es malo. Esto es la obra del Espíritu Santo para librarte de toda especie de mal. Puedes evitarlo, por supuesto, y eso sería lo suyo. Para eso está el filtro, para evitar que pasen las partículas de pecado. Pero en tu decisión personal y en la mía, está a utilizar este filtro en tu mente de forma sabia y de forma inteligente. Pensando así un poquito en el origen de los pensamientos del ser humano. Sobre todo, ¿no? Después de la caída, ¿no? Cuando el hombre y la mujer la pifian y el pecado entra en el corazón y en la mente, ¿eh? Dice que vino por causa de la desobediencia y la participación de ese fruto que Dios les había dicho, no comer, no participar. Viene el conocimiento, ¿en dónde? En la mente. El conocimiento del bien, que ya lo sabía, pero vino el mal también a sus vidas. Y estudiando un poquito sobre el tema del origen de los pensamientos humanos después de la caída, encontré un versículo en la palabra de Dios en Génesis que me trastocó, que me conmovió negativamente, obviamente, y dije, wow, qué fuerte estas cosas. ¿Dónde nos sumió el pecado? ¿A dónde nos arrastró la maldad? Fíjese, en Génesis 6:5 dice lo siguiente, y vio Jehová, esto antes del diluvio, antes de manifestar el disgusto que había en su corazón por ver la maldad en el corazón del hombre. Dice así la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos ¿era qué? Era el continuo, solamente el mal. ¡Bah! Yo leí esto y dije, esto es increíble. Y yo pensaba, y nosotros en esta era, en esta época, en este presente, ¿somos mejores que aquellos de antiguos? Mira, se lo digo así de claro, iglesia. Nosotros estamos en un nuevo pacto y los que vivimos en Cristo, todo esto forma parte de nuestro pasado y de nuestra antigua naturaleza. Pero si ustedes han dejado, si yo he dejado atrás de una vez por todas mi vieja y mi antigua naturaleza humana, si yo aún la tengo y la mantengo viva y coleando y manifestándose en todos los días de mi vida, escuche este versículo, todo designio de tus pensamientos van a ser continuamente, solamente hacer mal. Qué feo se pone esto, ¿no? Pensaba en la palabra de Dios cuando dice que nuestras mentes por causa del pecado quedan cauterizadas, ¿verdad que sí? Una mente que no es capaz de filtrar lo malo y después desecharlo, porque el filtro cuando se utiliza para hacer café, ¿verdad que sí? Cuando termina la cafetera, coges el filtro y desechas todo lo que no vale, lo que no necesitas, lo malo, te quedas con lo bueno. Si usted y yo no hacemos este ejercicio
de saber retener lo bueno en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y desechamos lo malo, todo esto nos va a llegar. Una mente cauterizada, una mente, dice la palabra de Dios, entenebrecida. Cuidado con todo esto. Una mente que empieza a tener ya falta de remordimiento. Haces el mal. Escucha bien esto, porque seguramente te sientas identificado cuando en algún momento en tu vida, quizá no es ahora, pero quizá en algún momento en tu vida, tú te hayas sentido tan frío, tan insensible, que cuando has hecho el mal, no ha habido ningún tipo de remordimiento. Incluso no te has sentido culpable. Te ha dado igual. Ha habido indiferencia. ¿Verdad que sí? Yo levanto la mano. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Esto es una mente cauterizada. Esto es una mente reprobada. Esto es una mente entenebrecida por causa de que las partículas malignas, los pensamientos malignos han estado refregándose en toda mi mente, en todos mis pensamientos. No he utilizado ningún filtro y me he dejado ensuciar, enturbiar por la maldad, por los designios malignos del pecado. Amén. Y claro, todo esto es un rollo. Esto no nos gusta, pero es que tenemos que hablar de las cosas que no nos gustan. Tenemos que hablar de las cosas que nos ofenden, que nos avergüenzan. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que aún tenemos que cambiar, que aún tenemos que tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, iglesia. Que la palabra, aunque te duela, sientas que te cura. Aunque la palabra cuando viene sobre tu vida muchas veces es incómoda, porque te sientes relacionado con todo lo que estamos hablando seguramente. No te vengas abajo, no te desanimes, porque si hay esperanza, por supuesto que la hay en Cristo Jesús. Porque si podemos salir de estas situaciones, en este caso, ¿no?, en el tema que nos atañe hoy, mentales, que muchas veces nos llevan a que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser, sea maldito, sea, seamos personas desgraciadas, así de claro. Si podemos evitar esto, es necesario que hablemos de todo esto. Es necesario que pongamos las cartas sobre la mesa. Es necesario que levantemos la mano y digamos, sí, Señor, yo reconozco que muchas veces en mi mente vienen cosas, anidan cosas que no son nada buenas. ¿Saben qué? Mira, muchas veces los cristianos somos especialistas y estamos ya entrenados para ello. ¿Para qué? Para disimular el pecado, ¿sí? Disimulamos el pecado. ¿Cómo? Teniéndolo y siéndolos, pero no manifestándolo. Y como dijo también el pastor el jueves, que me acuerdo perfectamente cuando Jesús le dijo, no tan solamente uno es adúltero porque consuma el pecado, sino tan solo pensándolo en su mente y en su corazón, ya está adulterando. Y nosotros muchas veces somos expertos, tapadores. Nos ponemos una máscara, nos envolvemos como un regalo, aparentamos ser algo bonito y agradable. Muchas veces estamos podridos por dentro. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar nuestra mente. Damos cabida a pensamientos oscuros. ¿Y sabes qué? Aunque no lo hagas, aunque no lo ejecutes, porque es lo que creo que mucha gente creyente o religiosa puede llegar a hacer. Aunque no haga ni ejecute, pero aquí se cuecen unas cosas muchas veces que dices, madre mía de mi vida. Qué depravación, qué corrupción, qué engaño, qué mentira hay dentro de ti. ¿Y sabes qué? Esto, tarde o temprano, por mucho que tú quieras disimularlo, quieras taparlo y quieras hacer que quieras dar una imagen de un buen hijo de Dios, esto tarde o temprano al final se manifiesta, al final sale a la luz. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz.
Y yo prefiero destaparme delante de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor para mí es un espejo en la cual yo me puedo ver reflejado. Todas las enseñanzas del Padre es para que yo realmente me vea quién soy. Dios, el Espíritu Santo, nos está ministrando en este tiempo preguntándonos quién eres. ¿Te acuerdas, líder? ¿Quién eres? Dios quiere que descubras quién eres realmente. Y esto es bajo la luz de la palabra. Este es el espejo, el reflejo que te va a hacer conocer realmente quién eres tú y quién quieres ser tú. Al final eso tendrás que responderlo y tendrás que decidirlo. ¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres ser el hijo del rey, hijo del Dios vivo? O si no, como dice la palabra, y no nos vamos a andar con chiquitas si no somos hijos de nuestro padre, somos hijos de nuestro padre el diablo. Aquí no hay medias tintas. O nuestra mente es renovada y transformada por el poder de Dios y el filtro del Espíritu Santo está de continuo en nuestra mente para saber hacer y retener lo bueno y desechar lo malo, lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que me edifica, lo que no me edifica. O lo hacemos o nos dejamos arrastrar por nuestro padre el diablo. Las palabras son duras, pero no son mías. Son las dejadas por Jesús. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? A mí me gusta la palabra de Dios cuando me escuece. Cuando tú notas que escuece, cura. Eso me lo decía mi madre cuando era pequeño. ¿Te duele? ¿Te escuece? ¿Te pica? Eso es bueno. Eso cura. Y era una madre muy buena. Y ella me decía, tranquilo, que yo te voy a ayudar en tu dolor. Y ella me soplaba para disimular el dolor. ¿Quieren que le sople un poquito para amainar un poquito el dolor? La gente se ha quedado ahí como diciendo, no, pues no sé. Claro que sí. Te voy a soplar donde haga falta. Lo importante es que ustedes y yo podamos entender cuáles son nuestras necesidades. En Miqueas 2:1, un poquito más de mal rollo, ¿vale? Vamos a meter un poquito más de mal rollo y ya vamos al buen rollo. Miqueas 2:1 dice la palabra de Dios: ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad! ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad! Y maquinan el mal. Es que cuando le da rienda suelta a pensamientos malos, el mal ya que se apodera sobre tu mente empieza a ¿qué? A ser, es como una inteligencia artificial para lo malo. Empieza a crear y a maquinar y a programar cosas malignas. Maquinan. Piensas y después maquinas el mal. Y cuando llega la mañana, dice la palabra en este verso, lo ejecutan. Al final, como le decía, por mucho que hoy no lo ejecutemos, hoy no lo hagamos, hoy no lo saquemos a la luz, tarde o temprano, al final, el poder del mal se manifiesta. Por eso es tan importante que haya un filtro en la primera recepción del mal. La primera recepción del mal es aquí, iglesia. Es aquí. Y aquí es donde tenemos que filtrar para desechar todo lo que no nos conviene y todo lo que nos destruye en el nombre de Jesús. Hay una frase que decimos que no podemos poner la imagen ahora, no podemos impedir que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero que sí que podemos impedir, podemos evitar que hagan nido en ella, ¿verdad que sí? Mira, fíjate, muchas veces nosotros somos estos. No tenemos la capacidad de desarraigarnos de todo pensamiento que quiere venir a destruirnos. No tenemos la capacidad de hacer así espiritualmente. Quita. Mira, aquí solo hay dos opciones. O te dejas alimentar de esos pensamientos. Pensamientos de mal. Pensamientos destructivos. Pensamientos como qué, por ejemplo, vamos a dar ejemplos, Pensamientos de rencor. El hermano, la mujer, el marido,
te hizo algo, el hermano de la iglesia te hizo algo, y empiezas a coger rencor, resentimientos. El rencor y los resentimientos, si los albergamos y los anidamos dentro de nuestra mente, quedan a luz con el tiempo. Y con muy poco tiempo, no se piense que esto es de aquí al año que viene. No, muy poco tiempo. Dan a luz el odio, el deseo de que le vayan las cosas mal. ¿Estos son pensamientos y estos son posiciones de hijos del Señor? Pregunto. Pero muchas veces no dejamos anidar estas cosas en nuestras mentes y bajan a nuestro corazón y empezamos a desear el mal a personas. Cuando te agravian, esto lo dijimos hace poquito, ¿no? Cuando te agravan en los trabajos, hay una extorsión. Y yo no digo que no, muchas veces hacen cosas muy mal. Que tú dices, Señor, pon justicia, ¿no? Pero nos dejamos llevar rápidamente por nuestra propia justicia. Nos dejamos llevar rápidamente por esos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios para que empieces a cogerle manía a la gente, para que empieces a coger remordimiento por la gente. Fastidio, asco. Muchas situaciones. El que miente, por ejemplo, otra situación, otro tema. No, yo a veces alguna mentirijilla de estas piadosas para no hacer sentir mal a la gente. Déjame decirte una cosa, hermano. No hay mentiras ni piadosas, ni mentiras grandes, ni pequeñas. La mentira es mentira y la mentira es destructiva. Y la mentira, si la dejas anidar dentro de ti, como hemos dicho, va a maquinar. Va a seguir maquinando y una mentira te llevará a la otra. Y así la bola se hará cada vez más grande. El que engaña, el que estafa, el que quiere aprovecharse de su prójimo. Todas estas cosas están dentro de nuestra mente y dentro de nuestra naturaleza humana, carnal y pecaminosa. Y son las cosas que tenemos que tener la capacidad, hoy en día, por la gracia del Señor, saber filtrar y saber desechar en el nombre de Jesús. Amén. No podemos impedir que los pájaros revoloteen muchas veces, que los pensamientos puedan venir en un momento dado, pero ¡guau! ¡Qué guay la capacidad de, en el nombre de Jesús, desecho este pensamiento! No lo quiero. ¿Por qué? Porque me destruye. No me conviene. Me edifica. No tiene nada que ver con lo que Dios me enseña. Este pensamiento que lo identifico claramente, porque ese es el poder del filtro, identifica las partículas malignas. Y no lo he hecho fuera, ni en mi nombre, ni en mi capacidad, ni en mis fuerzas. Porque ¿saben qué? No podemos. No sé si le habrá pasado a veces que intenta hacer el ejercicio de no, fuera. Pero no lo hacemos en el nombre de Jesús. Y solo en el nombre de Jesús hay poder y autoridad para desechar todo pensamiento contrario a su voluntad. Solamente en su presencia, solamente en su nombre hay poder. Y esta es la clave, así de sencillo, así funciona el filtro. Si tú lo pones, el filtro en la cafetera, tú le estás diciendo al Espíritu Santo, fíltrame, ayúdame, desecha lo malo. Está. Es sencillo y a veces lo hacemos complicado. Lo hacemos complicado porque pensamos que debemos hacerlo nosotros y son cosas que no debemos hacer nosotros, sino que tenemos que darle la autoridad al Espíritu para que lo haga a través de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos les ha pasado eso? Que queriendo hacer lo bueno, el apóstol Pablo lo decía, queriendo hacer lo bueno, al final no termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque a veces no filtramos. Porque a veces no dejamos que la autoridad del Espíritu Santo que está dentro de nosotros tome el control. Es así. Le pasó al apóstol Pablo, ¿no nos va a pasar a nosotros? Aprendamos de estas cosas, iglesia. Aprendamos a filtrar. No es tu filtro, acuérdate, no es tu filtro. El filtro se llama Espíritu Santo. El poder lo tiene Él. La capacidad la tiene Él. La liberación de esos pensamientos que quieren cauterizar y entenebrecer tu mente, la tiene Él.
Muchos de los que estamos aquí, yo sé que hemos sido atormentados. En el nombre de Jesús lo digo. Hay revelación ahora. Sí. ¿Atormentados en qué? Precisamente en sus mentes porque se quieren despojar de pensamientos que saben que son contrarios a Dios. Y que te están siento que te están agobiando, que te están oprimiendo, que te están llevando a ansiedad, a decir cómo me puedo despojar de estas ideas, de estos pensamientos. En esta mañana te quiero hablar de 3 cosas. Hay muchísimas más, pero son las cosas que Dios de alguna manera me ha mostrado para que les pueda hablar. Dentro de los malos pensamientos que destruyen, como hemos dicho, en el verso de 1 Tesalonicenses 5, 23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿vale? Tiene que haber una santificación por completo a través de nuestra mente, en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Usted está formado por 3 áreas distintas en su ser, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y el Señor ponía 3 temas que vienen a nuestra mente para dañar esas partes de nuestro ser, que tienen que ver una con el espíritu, otra con el alma y otra con el cuerpo. Cuando damos cabida a pensamientos en el espíritu, pecamos contra Dios. Piénsalo. Cuando damos cabida a pensamientos malignos que atañen a nuestra alma, emociones, sentimientos, pecamos contra nuestro prójimo. Y el más fácil, cuando damos cabida a nuestros pensamientos, con pensamientos malignos hacia nuestro cuerpo, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Y me hablaba de 3 cosas. Respecto al espíritu, Dios me hablaba de idolatría. Idolatría. No, la idolatría, claro, como la conocemos bíblicamente, ¿no? Escuchamos idolatría y pensamos en el pueblo de Israel cuando se hizo el becerro de oro, ¿verdad que sí? ¿Pero quién va a hacer un becerro de oro ahora? ¿Quién va a adorar a cosas? No, hombre, no. Nosotros tenemos más que superado el tema de la idolatría, el pecado de la idolatría. Dios incluso me hacía pensar en el propio pueblo de Israel. Porque antes de levantar ese becerro de oro, ellos ya habían pecado en contra de Dios, habían dañado su espíritu por culpa de la idolatría. Poner la mesa para adelante. Muy bien. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué llego a la conclusión esta? Porque tú fíjese cómo se comporta el pueblo de Israel una vez, después de 400 años de historia de esclavitud, el pueblo de Israel siendo oprimido y esclavizado por los egipcios. Por fin Dios se manifiesta, Él escucha, dice, el clamor del pueblo, Dios tiene misericordia. Y ahí envía al libertador Moisés. Gloria a Dios. Pero no los saca. Y no fue fácil sacarlos de esclavitud en Egipto. No fue fácil doblegar el corazón endurecido de Faraón. No fue nada fácil. Usted sabe las 10 plagas que tuvieron que padecer el pueblo egipcio. Usted sabe con qué mano fuerte Dios sacó con poder y con autoridad al pueblo de Israel de esa esclavitud. Pero los lleva a libertad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Empiezan a quejarse. Pero piense, ¿por qué se quejan? Ellos decían, ¿para qué nos has sacado de Egipto? Allí teníamos al menos ollas y cosas para comer. Aquí no tenemos nada en este desierto. Ellos estaban viendo que, vale, sí, nos has sacado de esclavitud, pero ahora, ¿y esto qué es? Un pensamiento superhumano, y escúchame bien esto, porque la idolatría
que le quiero hablar en esta mañana es respecto a qué? Respecto a nuestro egoísmo. Egoísmo. Somos egoístas en la carne. Olvidamos en 0, los beneficios de Dios. ¿Qué Dios hizo con vosotros? Y ahora, porque pasas unos días en el desierto, empiezas a quejarte. ¿Por qué? Por puras comodidades personales. No estás cómodo, te pega el sol, tienes hambre, tienes sed. Pero si hace 4 días Dios te liberó y te sacó con mano fuerte y poderosa, de una forma brutal, con milagros, prodigios y señales. Una columna, dice la palabra de Dios, que una columna de nube y de fuego, nube por el día para guiarlos, fuego por la noche para alumbrarlos. La misma presencia de Dios hecha visible a todo el pueblo. Nos había acompañado hasta el desierto. Cuando tú te dejas, yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando tú ves la gloria de Dios de esta manera, no podemos caer en la idolatría del egoísmo. Tienes que pensar qué es lo que Dios es y representa para tu vida. Si el pueblo de Israel hubiera pensado, en vez de en sí mismos, y este es el pecado de la idolatría en ellos, en ese momento, en vez de pensar en ellos mismos y en sus necesidades por vivir desiertos, hubieran pensado en el Dios Todopoderoso que había hecho todas las cosas que había hecho extraordinarias, que los había librado de esclavitud, ellos no hubieran dudado. Ellos hubieran dejado a Dios por encima de todo. Pero no, ellos bajaron a Dios y ellos se pusieron por encima de Dios simplemente porque tenían hambre, simplemente porque tenían sed y simplemente porque no tenían un sitio cómodo donde vivir. Dios no te libró. El Dios que te libró del pecado y de la condenación no te puede librar ahora de tus necesidades naturales, humanas. Piénsalo en tu vida ahora y transporta un poquito toda esta historia a tu vida. Dios te libró del pecado y de la muerte. Te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Creíste en el poder de la cruz, de la sangre derramada a través de Jesucristo para darte a ti libertad de todos tus errores y de todas tus manchas. ¿Crees que Dios no va a seguir añadiendo bendición y vida eterna a tu vida? Entonces, ¿por qué a veces nos quejamos convirtiéndonos en idólatras egoístas? Diciendo, no tengo dinero para cambiarme el coche. No tengo dinero para comprarme mis caprichos. Para irme de vacaciones. Dios, tú sabes que necesito unas vacaciones. Estoy agobiado, estresado. Ay, la ansiedad viene sobre mí. Esto es idolatría, esto es egoísmo. Esto es bajar a Dios del pedestal. Esto es menospreciar al Padre y al poder de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo reconozco, Padre, perdóname, que he cometido este error. He cometido este pecado. Perdóname. Respecto al alma, hemos dicho que respecto al alma, emociones, sentimientos, tiene que ver contra pecar contra nuestro prójimo. ¿Qué hicieron estos mismos de los cuales hablamos, el pueblo de Israel liberado, cuando salieron? ¿Qué es lo que hicieron? Murmuraron. No estamos preparados. Escúcheme bien esto. Dios nos saca de esclavitud. Esto es un hecho que yo creo que todos los que estamos aquí hemos podido ya disfrutar. Y el que no lo ha disfrutado,
que venga hoy a la presencia de Dios y que entregue su vida a Cristo y lo disfrutará. Simplemente es una oración, después la podemos hacer. Ya está. Pero escúchame bien esto, y sobre todo para los que se vayan a convertir en el día de hoy. Dios te saca de Egipto, de esclavitud, de servidumbre, de hostigación, de tantas cosas, porque eso es lo que genera el pecado. Y te da la libertad, y la libertad es algo brutal. Pero la libertad, nosotros la asociamos a la comodidad. Nosotros asociamos la libertad a que las cosas nos vayan bien, y la libertad no tiene nada que ver muchas veces con eso. Y Dios los saca de eso y los lleva a un desierto donde no hay nada. ¿Y a quién le gustan los desiertos, iglesia? Piensa ahora en sus desiertos personales. ¿Está disfrutando que le va bien? ¿Sí? No, a nadie le gusta. Pero déjeme decirle una cosa. Los desiertos, y Dios lo sabe bien, mejor que todos nosotros, pero Él nos lo quiere mostrar y nos lo quiere revelar. Hoy no lo quiere revelar, bueno, hoy no. Todos los días intenta hacerlo y muchas veces no entendemos porque nuestra mente está liada con cosas. Los desiertos son necesarios, iglesia, para que aprendamos a qué, escucha bien esto, a depender exclusivamente de Dios. En mi mente, en mis pensamientos, tienen que haber la gloria, el reconocimiento del poder y la majestuosidad de Dios, poniéndolo en el lugar más alto, no generando nunca ningún tipo de idolatría en contra de Él, porque sé que Él es mi ayudador, mi libertador, el que me quitó todos mis pecados, el que me hace libre y que me va a llevar ahora ¿a qué? A desiertos. Sí, iglesia, a desiertos. ¿Para qué? Para que pasemos hambre, sí, para que pasemos sed y tengamos necesidad de no alejarnos más de Dios. Pero no es a través de la murmuración, y este es el pecado que hacemos en contra, no solamente de Dios, sino en contra de nuestro prójimo. Porque se quejaron, ¿a quién? A Moisés. Todos murmuraban, fíjate, estamos muertos de hambre, fíjate, estamos muertos de sed. ¿Y para qué? Antes de decírselo a Moisés, porque al final se lo dijeron a Moisés, la palabra de Dios dice que murmuraban. Y la murmuración no es ir directamente a la persona, ¿verdad que no? Oye, Moisés, mira, que ahora mi idea, mi pensamiento es este, ¿no? Que tenemos hambre, tenemos sed. No. Ellos murmuraban en contra de Moisés diciendo esto. Y después al final se lo dijeron. Pero hay una contaminación. Fíjate. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que se cuecen, destructivos, pensamientos que no convienen. Y no se confrontan directamente con el hermano, quizás. Y estamos ahí, fíjate, cómo está haciendo las cosas el líder, el pastor, esto, lo otro. ¿Esto pasa o no pasa? Pues yo no estoy de acuerdo, porque las cosas se tendrían que hacer de otra manera. Pues yo no entiendo a aquel cómo está sirviendo, si yo sé la trascendencia de su vida, de sus hechos, de sus actos. Vaya rollo, tío. Todo esto es un rollo. La murmuración destruye. Esos pensamientos que vienen en contra de tu hermano, tu mente, que ejecutan el pecado de la murmuración, esto destruye tu vida. Primeramente destruye tu vida y después es un pecado que contamina al resto de personas con las cuales compartes todos estos pensamientos oscuros. ¿Están de acuerdo conmigo? No, esto no nos pasa, ¿no? A nosotros. No, que va. Cuando finalmente le llega la información a Moisés de que el pueblo está hasta las narices de ciertas cosas por sus propios intereses y comodidades, porque no estamos dispuestos a pasar desiertos. No. Queremos vivir bien. Aprende, como decía antes, aprende de esos momentos importantes donde tienes necesidad.
Hace poquito mi mujer decía a alguien, ¿sabes qué? Dios a veces permite esos desiertos para que realmente le busques de veras. Porque muchas veces nuestra condición humana es esta, que si las cosas nos van bien, y eso es lo que vemos reflejado en la palabra de Dios siempre en el pueblo de Israel, es nuestra referencia. Cuando las cosas les iba bien, ellos se olvidaban del Señor. Ellos ya no dependían de él. Y en tercer lugar, pensamientos oscuros que quieren dañar el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo. Esto atenta, obviamente, contra ti mismo, contra una parte de ti que es importante en esta vida. Quiero hablarle de la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. La palabra de Dios dice también y enseña en Números 25, esta cita no está, pero no hace falta que pongáis nada, porque es un texto largo. Voy a simplemente a contar un poquito por encima la historia. El pueblo de Israel en Números 25, del 1 al 18, dice que se dejó contaminar con los dioses de los moabitas. La palabra de Dios especifica que las hijas de Moab sedujeron a los israelitas. Ellas tenían, el pueblo moabita tenía sus dioses. Uno de ellos está nombrado en la palabra en estos textos. Es Baal Peor. Es de los peores estos, ¿no? Baal significa señor y Peor significa señor de la abertura o señor de la brecha. Y esto me causó impacto en el sentido de cómo Dios me trajo la idea también de la necesidad de que haya un filtro, ¿verdad? En nuestra mente, ¿verdad que sí? Porque si hay un filtro no dejamos pasar lo malo. Pero si viene Baal Peor, que es el Señor de las aberturas, que es el Dios de las brechas, y Él rasga ese filtro, ¿qué es lo que pasa cuando un filtro es rasgado? Es roto. No sirve de nada ya. Entra y filtra todo, lo bueno y lo malo. Y esto es lo que generó este Dios, Baal Peor, a través de la seducción de las hijas de Moab. Ellas hacían, claro, esto es la carne. Venid, chicos, venid. Vamos a adorar a Baal Peor. ¿Por qué? Porque nos lo pasamos súper bien, es súper divertido. Es lo que nos ofrece el mundo. Generaban orgías sexuales brutales. Un desenfreno en la inmoralidad sexual donde todo valía. Todo me es lícito. ¿Verdad que sí? Mas no todo conviene. Hay cosas que destruyen. En este caso, la inmoralidad sexual va a destruir tu cuerpo. Ese cuerpo que dice la palabra de Dios que es templo del Espíritu Santo, que tienes que mantener también santo y irreprensible hasta el día del Señor, como hemos leído. Quiero leer 1 Corintios 6 en la Nueva Traducción Viviente, del 18 al 20, vamos a leer. A ver qué nos dice también estos textos. Bueno, ya lo he dicho, respecto a la inmoralidad sexual. Dice, huyan, fíjese, es interesante. Huyan del pecado sexual, no menospreciéis este pecado, porque fíjense lo que dice, ningún otro pecado, pueden haber otros, pero ningún otro pecado atenta tanto contra el cuerpo como este. Fíjese. A mí esta versión no me sorprendió, pero me causa una definición creo que muy acertada de lo que produce realmente el pecado de la inmoralidad sexual a lo largo de toda la historia de la raza humana. Porque si usted estudia y ve la trascendencia del desorden, sobre todo, cuando los siervos de Dios, y esto lo nombró el pastor el jueves,
hablando del rey David. Cuando los siervos, los ungidos de Dios, los reyes que Dios estableció, se les fue la olla, empezaron a no filtrar, empezaron a permitir a Baal peor, el Dios de las brechas, que generara y rasgara el filtro del Señor. Y se metió toda la porquería. Y todo nace de un pensamiento que no se filtra. Y todo nace de pájaros que están volando y de repente no eres capaz de ahuyentarlos. Ningún pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios. Añado yo, también con su cuerpo. Hoy su cuerpo lo han traído aquí, a la presencia de Dios, porque yo lo veo. Pero mañana su cuerpo estará en otro lugar. Y mañana su cuerpo y su mente estarán en otros escenarios, donde continuamente tenemos que tomar decisiones, donde continuamente las batallas se van a librar aquí arriba respecto a las tentaciones del enemigo. La propia tentación de tu propia concupiscencia, a veces también le echamos la culpa a Satanás, cuando Satanás a veces ni interviene porque no hace falta, porque le das rienda suelta a tu propia naturaleza humana y carnal pecaminosa. Hoy día hemos hablado de las fiestas que se montaban, de las orgías sexuales que practicaban las hijas de Moab. Hoy día el diablo es mucho más astuto. Él maquina cada vez de forma más perfeccionada. Y ya no es simplemente un pueblo que te tengan que llamar, que te tengan que invitar, seducir de una forma directa. No. Ahora ya va al peor. Se mete la intimidad de nuestros hogares a través de las tecnologías, a través de la pornografía, a través de la seducción en todas las imágenes provocativas que la propia televisión ya ejerce como algo natural y algo ya... esto hay que aceptarlo porque es así. Y nos meten de todo en la propia televisión, donde nuestros propios hijos pequeños ya están siendo adoctrinados y llevando, digamos, una normalización de lo malo y de lo corrupto y de lo inmoral sexualmente hablando. ¿Sí o no? Entonces, ahora la estrategia del enemigo respecto a la inmoralidad sexual y respecto a la tentación sexual humana que todos tenemos, sin excepción de ninguno de nosotros, se ha perfeccionado en este tiempo como nunca. Y lo tenemos a un clic. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, era adolescente, vamos a decir, ¿no? Lógicamente. Empezaron mis hormonas a sacudirse, como a todos. Esto no es exclusivo mío. Y bueno, gracias a Dios me gustaban las mujeres, gracias a Dios. Pero los tiempos que corren ya, uno no sabe, ¿no? Pero yo recuerdo, habían impulsos, tío. Habían impulsos, hermano. Impulsos que parecían incontrolables. Y quería saber y quería conocer. En aquella época, soy muy joven, pero sí, es sorprendente. En aquella época no habían móviles, jóvenes, no habían móviles. Pero sí que habían revistas pornográficas. Yo me acuerdo cuando era adolescente, que era difícil también, porque obviamente el kiosquero podía vender ese producto, pero obviamente a los menores de edad no se los vendía. Hoy en día, bueno, es que no hace falta ir al kiosco. Los chavales hacen así y ya está. Yo me acuerdo que donde vivíamos era un recinto cerrado, donde había un parque, y recuerdo cómo amigos míos del barrio, que jugábamos a fútbol siempre con ellos, pues los más mayores, pues ya eran los que tenían
la mercancía. Y empezaban ya a hablar, que he conseguido unas revistas que las tengo ahí escondidas, las escondían ahí en un agujero. Yo recuerdo esas historias, tío. Y yo recuerdo que, aunque yo sabía que estaba mal y no quería participar de ello, yo recuerdo que había algo dentro de mí que decía, guau, quiero saber, quiero averiguar, quiero ver, quiero descubrir. Ahí había hambre sexual, había hambre. Se despertaban las hormonas y había deseo. Cuando uno cae en la pornografía, por ejemplo, o cuando uno se deja llevar por los deseos de la carne, siendo joven, y empiezas a normalizar cosas, después esto, como decíamos antes con otros ejemplos, es una bola que cada vez se hace más grande y más difícil de controlar y de parar. La pornografía lleva indudablemente a la masturbación incontenible y todo esto degrada el cuerpo delante de Dios de una forma brutal, pero lo peor de todo es la mente, lo que queda afectado en tu mente. Sentimiento de culpabilidad, sentimiento de suciedad, sentimiento de sentirte indigno delante del Señor, que no eres capaz ni de alzar la voz porque te sientes sumamente pecador. Porque sabes que te has dejado ensuciar por cosas que son inmorales, con cosas que desagradan a Dios, que perturban tu mente y tu cuerpo. No estoy hablando de nada extraño, ¿verdad? Estoy hablando de cosas que nos suceden a todos, ¿verdad que sí? Vale, perfecto. No estoy solo. A día de hoy, en la edad adulta, no, ya, bueno, eso cuando éramos jóvenes, ¿no? No teníamos novia, cuando las hormonas estaban revolucionadas. Ahora ya estamos casados y ya nos descargamos de vez en cuando, ¿no? Forma fea de hablar, ¿no? Este predicador. El diablo también te quiere atar y te quiere atacar con pensamientos oscuros. Baal peor quiere hacer brechas en tu filtro. Baal peor quiere que empieces a ver a otras mujeres que no sean la tuya. Baal peor quiere que tú pienses esto. Jolín, toda la vida con la misma. ¿No te cansas? ¿No te agobias? ¿No quieres probar cosas nuevas? Esto es lo que tu vieja naturaleza también te dice, ¿eh? Te lleva a eso. Te lleva a eso. Hoy estamos hablando, mejor dicho que nunca, ¿no? Sin filtros, ¿no? Estamos hablando sin filtros. Ahora. Pero después ponte el filtro en la mente. ¿Eh? Hablemos hoy sin filtros. Pero el filtro, colócalo en la mente. Y ten la capacidad de saber qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. A veces podemos exponer la palabra de Dios y decir ese versículo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica, hermanos. Con esta voz tonta para emular un poquito la exposición de la palabra cuando se habla de forma religiosa. Pero la palabra de Dios, y este es un verso que ha penetrado mi vida de una forma especial, súper conocido, dice lo siguiente en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice, y lo compara a una espada de 2 filos, que es cortante y penetra hasta partir, ¿qué? El alma, el espíritu, ¿y qué? Y las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué esto qué es? El cuerpo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, la palabra de Dios viva y eficaz, penetra sobre nosotros para traer sanidad, no para destruir, no para matar. Bueno, mata la carne y mata al pecado, pero nos levanta como Cristo resucitó al tercer día para darnos poder y autoridad y victoria sobre toda atadura del pecado. Pero deja que la palabra venga. Y la palabra no puede ser expuesta de cualquier manera. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos los remolones. A mí me ha pasado toda la vida. A mí, si la palabra de Dios se me habla
Por encimita, superficialmente, yo me hago el remolón y evito los pensamientos que puedan relacionarse con la palabra. Por eso Dios muchas veces me está inquietando en hablar de cosas específicas y dar ejemplos específicos para que nos demos cuenta de que no podemos ignorar ni omitir las cosas que estamos pensando. Las cosas que se cuecen aquí arriba. Las cosas que disimulamos porque no las ejecutamos o no las hablamos y no las decimos, pero sí que las pensamos. Y hemos hablado de inmoralidad sexual y hemos hablado de pornografía. ¿La pornografía dónde se ve? ¿Dónde se ve? Vamos a poner un vídeo, vamos a verlo todos. ¿Se ve aquí? Se ve en la soledad. Se ve en la intimidad. Se ve en lo oculto. Para que nadie sepa que tú sabes que eso es una vergüenza. Porque tú sabes que eso te va a evidenciar delante de tu familia, de tus seres queridos. La iglesia. Si tanta vergüenza tienes, que no te avergüenzas delante de Dios mientras tú estás consumiendo pornografía. Porque Dios mismo está ahí a tu lado en ese momento. O es que no piensas. O es que no te duele. O es que vuelves a ser idólatra y te da igual Dios y ya no lo tienes en el pedestal, sino que estás tú para satisfacer tus propios deseos carnales. La palabra de Dios es fuerte, pero la palabra de Dios, como hemos dicho, es así. Es así, no podemos hablarla de otra manera. Tiene que penetrar, tiene que ahondarse, tiene que traspasar el alma, el espíritu y el cuerpo para hacer la obra que el Padre quiere que haga. Déjate, déjate, déjate. Si duele, duele, si escuece, escuece. Ya está, no pasa nada, cura, está curando, está curando. La palabra de Dios, yo siempre he dicho, madre mía, me encanta Dios cuando me hablas y me confrontas. Me encanta Dios cuando me hablas y me especificas. Me encanta Dios cuando me hablas y me haces sentir miserable. Sí, me encanta, porque sé que es la palabra que me levanta, sé que es la palabra que me traspasa y mata toda impureza en mi vida. Esto es brutal, hermano, iglesia. Nos levantamos en un nuevo tiempo. Nos levantamos en una nueva dispensación, yo me atrevería a decir, la dispensación final, apocalíptica, en las cuales las cosas profetizadas ya poco a poco se están empezando a cumplir. Donde sé y siento y discierno que la iglesia de Cristo va a ser avivada y transformada de una forma especial. Y Dios, escúchame bien esto, Dios quiere contar contigo. Dios te ama. Dios es su hijo, te tiene en sus bracitos. Y aún con todo lo malo que somos todos, y a veces todos los errores que cometemos, y hoy nos podemos sentir identificados con la propia idolatría, con la murmuración y con la inmoralidad sexual, sí, aún a pesar de eso, Él nos tiene ahí acogidos. Y nos ama. Pero dice la palabra de Dios también, y esto recíbelo como una palabra rema para tu vida. Tenemos que dejar de ser ya niños fluctuantes que se dejan llevar por todo viento. Tenemos que dejar ya las cosas de niños, la leche espiritual no adulterada, todas estas cosas tenemos que dejarla ya a un lado. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome autoridad, tal autoridad en nuestras vidas, que podamos llegar a una madurez, a un entendimiento, a una comprensión de saber quién es Él para nosotros, qué Él quiere que nosotros hagamos a su favor aquí en la tierra, por amor de todos aquellos que aún no le conocen. Hay un proyecto grande, hay una misión espectacular que hacer. Y muchas veces hemos visto a la iglesia durante años y siglos, diría yo, peleándonos entre nosotros mismos y luchando entre nuestras propias debilidades, flaquezas humanas. ¿Verdad que sí? Llega el tiempo
de deshacernos de todo esto. Llega el tiempo de dejar a un lado el egoísmo. La palabra de Dios, después de todo me es lícito, pero no me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta tiene que ser la mentalidad. Porque si tú no buscas tu propio bien, sino el del otro, sino el de Dios, sino el de tu prójimo, sino el de aquel que necesita a Cristo, tu perspectiva de la vida va a ser muy distinta. Muy distinta, no va a tener nada que ver de cómo vives ahora, en una perspectiva egoísta. Y es tiempo, yo lo siento así, es tiempo de despertar. Es tiempo de reactivarnos. Es tiempo de dejar que la obra del Espíritu sea cada vez más fuerte en nuestras vidas. Iglesia, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y es tiempo de siega, yo lo siento así. Pero te digo, iglesia, no te canses. Mira, para hacer el bien hay que despojarse del mal. Así de claro. ¿Quieres alcanzar el bien? Despójate del mal. No te canses de doblegarte y de quebrarte y de humillarte bajo la poderosa mano de Dios todos los días. Que tu relación con Dios sea basada en esto. No como el pueblo de Israel de, tenemos hambre, tenemos sed, Señor, tengo que pagar la hipoteca, Señor, tú sabes las situaciones, Señor, tú sabes las necesidades. No ores así más. Y ora como el publicano, Señor, soy pecador y te pido que seas propicio a mí. Quiero, de alguna manera, alcanzar tu gracia y tu misericordia, Dios, aunque me sienta inmerecedor. Cuando tú empiezas a basar tu relación con Dios desde esta base, desde el quebranto, la humillación y la rendición, Dios te va a coger en sus brazos y va a tener un trato contigo como jamás nunca lo ha tenido. Donde ya no te tenga que regañar y decir, hijo mío, ¿por qué me pides estupideces? Hijo mío, ¿por qué me hablas cosas que son vanidad? Hijo mío, ¿por qué tu mente está centrada? ¿Por qué tus pensamientos, tus ideas están tan atadas a lo terrenal? Por fin Dios nos cogerá y nos dirá, ¡buah! No te puedo coger en los brazos, eres demasiado grande, has crecido, eres maduro. Ven aquí, hijo mío, porque ahora eres un guerrero, un soldado del ejército de Dios y vamos a conquistar a este mundo. Hijo mío, te voy a preparar con las armas del Espíritu. Te voy a poner la coraza, te voy a poner el yelmo, te voy a dar la espada para que guerrees en contra porque estás preparado. Has escuchado la palabra de Dios y la palabra de Dios te ha instruido, la palabra de Dios te ha alistado, te ha preparado para esta misión. Ahora ya no vas a ser más un creyente que va a la iglesia. Ahora, como Jesús le dijo a Pedro, ya no vas a ser pescador. Vas a ser un pescador de hombres ahora. Ahora vamos a ir a la conquista, porque llegará el momento donde los desiertos acabarán, porque los desiertos son los momentos necesarios y previos de preparación para que tú crezcas, madures, aprendas a depender de Dios. ¿Para qué? Para llevarte a la tierra prometida. La tierra prometida no es para estar ahí descansando y con la pata al aire. No, es para conquistar, porque aún los tiempos no se han acabado. Es para conquistar almas para Cristo, para que la gente pueda conocer a Jesús como nunca antes nadie le habló. Tú le hablarás a la gente y conquistaremos personas y conquistaremos almas y daremos esperanza y daremos luz a este mundo que tanto necesita del Señor. Y por fin, en su momento, después de todo este transitar,
Porque lo que vivió el pueblo de Israel, lo vivimos nosotros. Salimos de esclavitud, nos metimos en el desierto y iremos a conquistar. O estamos conquistando ya. Y todo eso lo viviremos en este reino. Pero la gloria prometida está ahí, por supuesto. Vendrá el momento y el día y durante toda la eternidad donde podamos estar con nuestro Padre Celestial en comunión completa con Él. Llegará el día. Llegará el día. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Amén. Pero mientras, ¿el pueblo de Dios sabe lo que tiene que hacer? ¿Sí? Pues alístate, hermano. Alístate. Dios ya te libró de la esclavitud. Quizá la mayoría de nosotros nos encontramos en el desierto, en esos 40 años. Sí, son 40. ¿Cuántos llevas? 2. Pues te quedan 38. Y Dios nos prepara para un tiempo fresco y nuevo, de conquista. No es para disfrutar de la leche y de la miel, no. Es para disfrutar de hombres, mujeres, de ancianos y de niños, saltando, brincando, glorificando el nombre de Dios, reconociendo a nuestro Dios creador y disfrutando de una sociedad dentro de la corrupción y de la maldad que nos rodea, disfrutando de una sociedad limpia, santa, que se prepara como iglesia, limpia, resplandeciente para recibir en su momento a nuestro Rey. Vamos a ello, iglesia, vamos a ello y escucha, Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Dios, cuenta conmigo? Cuenta conmigo, cuenta conmigo. No valgo para nada, la lío a 2x3, pero Dios, quiero estar en tu proceso, quiero estar en tu proceso. Tómame, háblame fuerte, machácame, pisotéame si hace falta. Pero entiendo de que tú eres el camino, entiendo que tú eres la verdad, entiendo que tú eres la vida, Dios. Y quiero estar pegado a ti, y quiero aprender de ti. Y quiero conocerte a ti. Si estás tocado por el Señor, por esta palabra, ven aquí adelante y dile al Señor cuánto le amas.